Buenas tardes. En este video tutorial les voy a enseñar cómo es que funcionan los vectores en el lenguaje de programación orientado a eventos como lo es JavaScript. Para nosotros desarrollar este tutorial, primero que todo vamos a empezar en el ambiente de desarrollo NetBeans, que es un ambiente que me permite trabajar con JavaScript, ya que tiene Java Web, que me permite desarrollar aplicativos web. Ya que JavaScript es un lenguaje de programación que lo que permite es generar funcionalidad y control a la hora de crear aplicativos web, ya sea páginas web o algo que tenga que ser interpretado por el navegador. Primero que todo vamos a crear un archivo, le vamos a dar en File, New Project, va a ser un proyecto de web, entonces le vamos a dar Web Application y le damos así el próximo. Y le vamos a colocar vectores. En vectores con vectores, se va a llamar vectores. Así se va a llamar nuestro aplicativo. Vamos a trabajar con Glassfish, que va a ser nuestro servidor, y le decimos OK. En este momento se nos está creando un nuevo proyecto que se va a llamar vectores. Como podemos ver, nos salió esta ventana de nuestro proyecto vectores, como lo vemos acá a mano izquierda. Le damos en Web Package y se nos creó un index. Y como sabemos, el index es la primera página o el primer archivo que es leído a la hora de interpretar una página web. En este momento, lo que vamos a hacer es crear un vector en JavaScript y poderles explicar o enseñarles cómo es que este funciona. Y hay dos maneras en que los podemos crear. Bueno, primero que todo, vamos a crear la marquilla script, que son las marquillas con las que podemos, son las marquillas con las que podemos trabajar nuestro lenguaje de programación orientado a eventos como lo es JavaScript. En este caso, como vamos a trabajar con JavaScript, entonces en ese script va a ser de type, va a ser de tipo, que es JavaScript, ¿cierto? Va a ser de tipo texto JavaScript. Y cerramos script. Sabemos que todo lo que hagamos de JavaScript tiene que ir dentro de estas dos marquillas, las marquillas de script. Script abre, script cierra. En este caso estamos trabajando dentro del body, a pesar de que también hay funciones de JavaScript que van dentro del head, pero la mayoría de estas funciones se presentan para generar estilos o generar colores o el CSS3 o el CSS normal a una página web. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de este script vamos a crear una variable que se va a llamar var nombres. Y este ya va a ser nuestro primer vector. Como podemos ver, JavaScript no tiene tipos de variables, solo tiene la variable var. Y con var podemos inicializar, ya sean enteros, ya sean strings, ya sean vectores, y él lo reconoce dependiendo de la forma como se inicializa. En este caso, var nombres, a pesar de que parece ser una variable normal, es una variable, va a ser un vector. Entonces, vamos a meter tres valores, o este vector va a tener tres posiciones. En este caso, vamos a meter tres nombres. Vamos a meter tres nombres. El primer nombre va a ser Gustavo. El segundo nombre va a ser Santiago. El tercer nombre va a ser Brian. Aquí ya creamos nuestro vector, entonces vamos a probar si sí funcionó. Vamos a decir document.write, que es el comando que se utiliza para nosotros poder imprimir en el navegador, que el navegador nos puede interpretar ese JavaScript con document.write. Entonces lo que vamos a decir es que me imprima el tamaño del vector. Esto tiene que ir entre comillas dobles, ya que es un texto que me lo va a mostrar solamente el navegador para acompañar el resultado. Entonces decimos el tamaño del vector nombres es dos puntos. Lo que hacemos aquí es concatenar lo que nosotros queremos. Entonces vamos a decir nombres.length. .length es un método, es una función que ya viene dentro de los vectores para saber el tamaño del vector y largo del vector. Entonces, como nosotros necesitamos visualizar esto, lo que hacemos es lo siguiente: guardamos
Vamos al index normal y le decimos run file. En este momento, nuestro proyecto se empieza a ejecutar. En el momento en que se ejecuta nuestro proyecto, está mirando el proceso del servidor. Y en este momento nos acaba de abrir el navegador, nos abrió Google Chrome y nos dice que el tamaño del vector nombres es 3. Entonces estamos en lo correcto, porque nuestro vector tiene 3 posiciones. Gustavo sería la posición 0, Santiago sería la posición 1 y Brian sería la posición 2 de nuestro vector. En sí, el largo del vector sería de 3. Listo. Esta es una de las formas de imprimir el vector y sería una forma de crear vectores en JavaScript. Otra forma de crear vectores en JavaScript es utilizando la función .put, que ya se la voy a mostrar. En este caso vamos a crear una variable que se va a llamar var países y le vamos así a decir que me la haga a new array. En este momento ya estamos estableciendo que esta variable países va a ser un array, un vector, una regla. Entonces, lo que hacemos es decir, países.push para poder ingresar nuestros datos dentro del vector, y el primer país que vamos a ingresar es Colombia. Volvemos a repetir si queremos hacer más inserciones. .push, el segundo país que vamos a ingresar es México. Hacemos otras dos inserciones pues para que nuestro vector quede 4 posiciones. El país que sigue es Argentina. Países.push y el país que sigue es Brasil. Aquí ya hicimos nuestras 4 inserciones en nuestro vector. Entonces vamos a visualizarlo con el navegador a ver si quedó bien hecho. Para nosotros poder ejecutar eso, pues voy a utilizar lo que se llama un bucle, un ciclo que es muy fácil de utilizar, que se llama el ciclo for, y es el más fácil y el más conveniente de utilizar porque es exacto. Esta primera variable me dice en dónde quiero comenzar, esta segunda variable me dice hasta dónde quiero llegar, y esta tercera variable, a pesar de que es la misma, es la que me indica este tercer parámetro, que nuestro ciclo va aumentando, me dice 1 más 1, 1 más 1, hasta que llegue a la restricción del medio, que es hasta donde tiene que llegar. En este caso, nuestro vector va a empezar en 0 y le vamos a decir que queremos que llegue hasta países.length. ¿Qué queremos hacer dentro de este vector? Nosotros lo que queremos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un document.write y vamos a decir el vector países en su posición, cerramos esta parte, le concatenamos y que en este caso sería la posición que quiero que nos muestre. Entonces el vector países en su posición y contiene a dos puntos y concatenamos países en su i, punto y coma para que a la hora de estar compilado nuestro programa se dé cuenta que el punto y coma es el que me permite cerrar la línea y el saber que hasta ahí llega. Entonces, dentro de este document.write, lo que está encerrado entre comillas solo es un texto que me va a mostrar el navegador, no es algo que sea de sintaxis de programación, no, solo es algo que quiero que me muestre el navegador. Ya lo importante es, me va a mostrar el vector país en su posición y que es el contador que está llevando el ciclo en este momento, me va a decir qué posición es.
y a qué país contiene. Entonces, por eso estamos diciendo que me muestre lo que hay en países en esa posición 0, en esa posición 1, hasta que lleguen las posiciones del vector. Entonces, le damos guardar, como nuestro navegador ya no quedó abierto, lo único que hacemos es darle a actualizar. Entonces, como podemos ver, ahí nos sale. El vector países en su posición 0 contiene a Colombia, el vector países en su posición 1 contiene a México, y el vector países en su posición 2 contiene a Argentina, y el vector en su posición 3 contiene a Brasil. Pero como se nos ve muy enredado, entonces lo vamos a organizar. El document.write lo que me permite es que yo pueda utilizar HTML, pueda imprimir HTML a través de este. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta marquilla BR, que lo que me genera es un salto de línea. Le damos guardar. Vamos a hacer una separación aquí para que se me separe el 0 y no me quede pegado de la palabra posición. Guardamos, vamos a nuestro navegador, actualizamos y como podemos ver ya nos aparece de una forma más bonita, más entendible. Entonces dice que el vector país en su posición 0 contiene a Colombia, en su posición 1 contiene a México, en su posición 2 a Argentina y en su posición 3 a Brasil. Vamos a separar esos puntos, ese contiene a, lo vamos a separar ahí de Brasil y de los países para que no se nos vea como tan feo. Entonces lo que hacemos es separar acá. Sabemos que este es un lenguaje que es orientado a eventos, pero como el navegador lo interpreta, es muy fácil de entender. Entonces, volvemos a actualizar, y como podemos ver, nos apareció corridito y una forma más entendible, y esta es la forma de crear vectores utilizando JavaScript. Los creamos de dos maneras, de esta manera, utilizando la función .push, que lo que me permite es añadir a este var países que lo generamos como un nuevo array, un nuevo vector. Y esto es todo por este video. Espero que les haya servido de mucho. Visiten nuestra página web www.monitoresocaldas.com.